Como habíamos anunciado, nos acompaña el ex alcalde del Distrito Nacional. Él tiene varias condiciones. La primera es que es mi amigo, don Roberto Salcedo, a quien damos las buenas tardes en este lunes de Precisando. Don Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación a su casa, como habíamos anunciado, porque la tecnología nos permite esto. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes, don Luis. Para mí un alto honor. La verdad es que me ha tomado usted un poco descuidado porque Bueno, en la casa. ya usted sabe, en la casa y en tareas propias, ¿no? de las que solemos hacer en la casa. Bueno, tiene un poco descuidado, pero es que los muchachos quieren tomarme una foto. Ajá. Una vez pase la cuarentena, para ver cómo yo quedé. Bueno. Estos muchachos son terribles. Son terribles. Don Roberto, antes de entrar en materia, hay muchos temas que queremos tratar con usted, pero primero el pueblo que nos está viendo, que es mucho, quiere saber cómo han sido estos 20 y tantos días de cuarentena de don Roberto, aislado, como todo el pueblo. Bueno, mire, esto para mí no es nada, digamos, por mi naturaleza de vida, yo soy una persona de poco salir, me mantengo mucho en mi ambiente de oficina, casa, es decir, que para mí no es un sacrificio tan extraordinario, obviamente, que uno suele extrañar la convivencia con los amigos, ese compartir, esa integración que nos une, evidentemente que se ve sensiblemente afectado. Afortunadamente, estos medios nos permiten estar más intercomunicados y poder interactuar. Pero de todas maneras, este tiempo lo he aprovechado para leer mucho, revisar mucha documentación que tengo en la casa y que traje de la oficina precisamente por esto. Y además le voy a dar una primicia, don Luis. Ajá, dígame, don Roberto, vamos a ver. Usted sabe que una de mis grandes pasiones es escribir. Sí, claro. Pues aunque estamos atravesando por una situación de extrema gravedad en todos los órdenes, hay una parálisis fruto de las circunstancias en todo el tema productivo, pero Rocío, mi hija, me ha pedido que le escriba un guión para una película fundamentado en el COVID-19. Okay. Pero qué bueno. Entonces, he estado consultando a infectólogos, infectólogas, mujeres, amigas, médicos, infectólogas que trabajan incluso fuera, en hospitales de fuera, para un poco orientarme de todo el contenido de cómo manejar situaciones. Y la verdad es que estoy fascinado porque es muy rico en situaciones. No me imaginé nunca, cuando ella me planteó, papi, ¿por qué tú no aprovechas el tiempo y me escribes para que una vez pase todo esto, se normalice toda la situación y la dinámica empresarial y comercial? Tú me escribes un guión para una película que me parece interesante. Claro. Y le dije, bueno, del COVID-19, ¿qué yo puedo? Pero cuando me adentro en el tema, me doy cuenta de que hay temas de toque de queda, hay temas de fila en los supermercados. Hay gente que no quiere que lo lleven preso. No. Roberto, entonces, eso conlleva, y no quiero, pero que es apasionante y se le nota a usted cuando lo está definiendo. Eso conlleva un estudio de la historia, porque hay quienes han dicho, incluso antes hemos tenido COVID, eso viene, lo lleva a involucrarse en todos esos temas. Sí, evidentemente que sí. He tenido que leer mucho de las diferentes pandemias que ha vivido la humanidad, desde el efecto de la viruela, que mató cerca de 300 millones de personas, el sarampión, que mató unas 200 millones de personas, luego el SARS, el MERS. Es decir, que la pandemia negra de España, en fin, he tenido que primero hacer un estudio de todos estos procesos, de cómo se generan estos virus, y he tenido que hacer prácticamente un máster antes de ponerme a vaciar un guión y con los infectólogos a conocer el lenguaje, la dinámica. Una vez usted tiene una persona en una sala de aislamiento, cómo usted maneja a esa persona, qué medicamento usted puede usar,
cómo usted puede intubar a una persona, cómo usted puede conectar un ventilador, cuál es el seguimiento que se le debe dar. Posterior a salir, ¿cuáles son los Yo he traumas? tenido que hacer todo un máster en Qué todo bueno. eso. Y me ha parecido muy interesante hacer todo ese estudio porque no deja de ser una experiencia maravillosa. Uno que está en el ámbito de la política, conocer todas estas dinámicas, todas estas realidades. Uno no sabe en qué momento. Bueno, yo que tuve que, digamos, gerenciar la ciudad por tantos años, no nos tocó a nosotros una pandemia a esta dimensión, aunque sí nos tocó lidiar con algunas crisis sanitarias que se produjeron, y nos tocó a nosotros manejar conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Recuerdo en una ocasión con el ministro Bauta Rojas, y con él se hizo un trabajo maravilloso, porque es un gran conocedor, un gran manejador, aparte de ser un excelente médico, es un excelente operativo como funcionario, y me permitió, digamos, hacer una gerencia de ese proceso al interior de los barrios, y fue también una experiencia maravillosa, y esa experiencia obviamente le estoy extrapolando un poco a este guión. Vamos a hablar de eso más adelante porque hay medidas que la población quisiera escuchar desde su punto de vista. Usted, como bien dice, regenteó la ciudad, pero esa preguntita que está ahí en carpeta, porque desde que dije que usted venía, mucha gente se motivó a hacernos preguntas. Y la primera, don Roberto, es su opinión macro de lo que está sucediendo en el mundo. Mire, es una pena que los grandes presupuestos de las superpotencias se hayan dirigido más al tema de invertir e investigar en armas. Hoy usted ve que los misiles, hoy usted ve que los tanques de guerra, hoy usted ve que los aviones, que los barcos, todo ese armamento que ha costado una fortuna incalculable al ser humano, hoy no sirve absolutamente de nada. Hoy de lo que se trata es de que una mascarilla es más importante que un misil. Claro que sí. Entonces, eso nos hace a nosotros hacer una profunda reflexión de las investigaciones. Hoy yo pienso que la humanidad debe volcarse más y los estados desarrollados y los no desarrollados deben procurar invertir más en investigación en materia de medicina. Involucrar a las universidades, don Roberto. Las universidades, por ejemplo, la República Dominicana no puede quedarse exento a esto y del presupuesto nacional debe haber una inversión importante para el tema y apoyar las universidades en el tema de investigación. Yo creo que ahí es donde está cifrada la gran lucha de la humanidad en el presente y en el futuro. Don Roberto, hemos tenido situaciones que han cambiado el mundo, lo tuvo el 9/11, lo han tenido otros temas. ¿Usted entiende? ¿Esta pandemia cambia el mundo, don Roberto, de uno trasladarse de un país a otro, por ejemplo? ¿Cómo usted visualiza a un futuro inmediato esta situación? El proceso va a ser muy largo porque hay un tema de confiabilidad que hay que tomar en cuenta. Es decir, ¿con qué confianza me monto yo en un avión con 200 personas ahí, en una cabina encerrada? Es decir, primero tengo que generarme a sí mismo ese nivel de confianza y que las aerolíneas, a su vez, generen esa confianza. Ahora, la otra parte, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a ir? Ese destino me va a garantizar a mí los niveles de limpieza, de salubridad, de un ambiente impecable, que no corra yo riesgo por querer viajar o por querer irme de vacaciones. Lo que puedo tener es un problema y ocasionar un problema a mis amigos y a mi familia. Yo pienso que esto hay un tema de confianza que habrá que vencer en el futuro y obviamente cada destino, cada país tendrá que poner especial esfuerzo, especial énfasis en brindar esos niveles de seguridad. Por eso le decía que más que pensar en un futuro ya inmediato, en hacer tantas inversiones, muchas veces billonarias, trillonarias que se hacen en esto,
en investigación de armas cada vez mucho más sofisticada, yo creo que la inversión debe reorientarse a otros fines de generar ese nivel de seguridad en otro ámbito, en otros aspectos al ser humano. Usted citó el tema de las grandes potencias. Las grandes potencias quizás, contrario a nosotros, van a salir más pronto porque tienen muchos recursos. Ahora bien, también citó de manera muy inteligente y directa el tema del turismo y la confianza. Nosotros vivimos del turismo. ¿Qué usted visualiza, don Roberto, deben ser las estrategias principales de la autoridad dominicana para rescatar esa confianza, ya que hoy tenemos, qué sé yo, cuántas habitaciones de hoteles, todas cerradas? Mire, nuestro presupuesto tiene dos rubros que son importantes. Uno es el tema de las remesas y otro es el tema del turismo. Ambos se ven sensiblemente afectados porque en la medida en que nuestra diáspora, tanto quienes viven en los Estados Unidos, que es una cantidad impresionante de dominicanos, igualmente puedo decir España, son dos precisamente de los lugares que más sensiblemente se han visto afectados. Entonces, esto genera a su vez una afectación a esa diáspora dominicana que reside en esos. Entonces, ya ahí hay una afectación al tema de las remesas. Y en el turismo ni hablar. Cuando hablaba de los niveles de confianza que yo debo tener, primero para subirme a un crucero o para subirme a un avión o para pensar en un destino determinado, ahora yo tengo que ver estadísticas, cómo manejó ese destino, el tema de la pandemia, qué niveles de seguridad me puede brindar. Fíjese que yo ponía especial énfasis, don Luis, en el tema de la resiliencia del país. Seguramente mucha gente hoy estará pensando que quizás yo tenía mucho de razón en este sentido cuando yo hablaba de la necesidad de una ley de resiliencia en el país. ¿De qué estamos hablando? No es otra cosa que la capacidad que debe tener un territorio para hacerle frente a eventos que les impacten. Yes. Tanto de la naturaleza, pueden ser huracanes, pueden ser ciclones, pueden ser enfermedades, en este caso una pandemia, puede ser también un evento de carácter social que pueda influir en ese momento determinado. ¿Qué capacidad, con qué contamos nosotros? ¿Qué fondo tenemos? ¿Cuántas salas de hospitales tenemos? ¿Cuántas salas de emergencias tenemos? ¿Cuántas camas disponibles hay? ¿Cuántas camas disponibles tenemos? Es decir, todos esos elementos son fundamentales a la hora de usted tomar en consideración. Y le voy a decir esto, don Luis. A partir de esta pandemia, que es lo que nosotros como generación hemos vivido, porque sí hemos leído a través de la historia las grandes pandemias que han ocurrido, como esa que les mencioné en un principio, pero hay un hecho cierto. Esta es como la que nosotros estamos viviendo, esta generación, estamos padeciendo, estamos sufriendo. Entonces, esto nos obliga a nosotros a tomar muy en serio el tema de la resiliencia del país. ¿Cómo nos vamos a recuperar? ¿Cómo nos vamos nosotros a colocar en un ranking de países que fueron capaces de dar una respuesta rápida a esta situación de que el nivel de afectación que sufrimos nosotros fue mínimo porque se tomaron las decisiones a tiempo, porque teníamos una ley que nos protege con unos protocolos bien establecidos, con unos reglamentos bien establecidos? Entonces yo pienso que la República Dominicana, que tiene, digamos, esos dos componentes, tanto de remesas como del turismo, como parte fundamental de su economía, nosotros tenemos necesariamente que ver hacia esta ley. Eso quiere decir, don Roberto, que usted sigue en la disposición de poner en las manos de la autoridad legislativa que lo amerite o que lo entienda pertinente su proyecto de resiliencia. Pero claro que sí, don Luis. Pues mire, esto no es un tema que se le ocurre a Roberto porque se le ocurre. Es que no olvidemos que yo pasé 14 años participando en los foros más diversos, en los seminarios más diversos que se celebraron en Iberoamérica. Fue una experiencia enriquecedora. Pero también, y por lo tanto, también víctima de muchísimos eventos como alcalde de la capital. También que esos eventos arrojaron una gran experiencia también. Entonces yo pienso que cuando miramos hacia allá,
estamos pensando en la República Dominicana. En este momento no estamos pensando de manera política partidaria, estamos pensando exclusivamente en la República Dominicana, en lo que representa para el país, para su presente y su futuro. Don Roberto, ¿están haciendo las autoridades el trabajo para recuperar en un futuro esa confianza basado en su testimonio? Mire, yo pienso que se están haciendo esfuerzos. Yo creo que todavía falta un poco de creatividad para que todas estas cosas puedan tener un mejor y más rápido resultado. Pero de que se están haciendo los esfuerzos, obviamente que se están haciendo. Se han tomado medidas de carácter económico para salvaguardar, digamos, a esos comerciantes que están en vía de desarrollo, al empresariado. Se están tomando medidas económicas que yo pienso que deben arrojar sus frutos. Ahora, yo pienso que todavía hay que ir más en protección de esos pequeños emprendedores que tienen capitales muy sensitivos, que basta con una semana para que todo se le vaya a pique. Entonces hay que pensar un poco en todos ellos, hay que reevaluar el salario de los médicos, hay que reevaluar los salarios de las enfermeras, hay que todavía capacitar aún más a todo nuestro personal, a los bomberos, hay que repensar sus salarios de los militares. Yo pienso que toda esta gente que ha hecho un esfuerzo sobrehumano, que se ha lanzado a las calles a protegernos a nosotros, deberían ser de los seres mejor pagados, con mejor calidad de vida, porque la verdad es que en estos momentos es que nosotros valoramos en su justa dimensión lo que eso significa. Don Roberto, el presidente habló a la República el viernes pasado y qué bueno que me toca con usted este primer programa luego de ese discurso. En síntesis, su evaluación de esa locución del presidente de la República. Mire, escúcheme la bocina, que usted sabe que esto es desde la casa. No, tranquilo. Mire, usted sabe que el presidente dio un discurso a la nación. Esto me parece correcto, el discurso en el sentido de que el líder de la nación debe llevar tranquilidad, reiterarle a la población de todos los esfuerzos que se están haciendo. Yo esto lo veo bueno y válido. Yo pienso que en este momento, más que todo, las autoridades deben acercarse lo más posible a la población, porque fueron electas por la población y por lo tanto yo elegí para sentirme protegido, para sentirme garantizado, y por lo tanto esa cercanía y el hecho de que se le hable a la gente y se le explique lo que se está haciendo, todo eso es altamente positivo, independientemente de que la parte política se le quiera buscar algún matiz y decir que se produjeron contradicciones y todo eso, pero eso forma parte del folclore político, que yo no quiero tocar esa parte. Para mí lo trascendente de esto es que desde la presidencia de la República se procure generarle a la población los niveles de confianza necesarios. Roberto, hemos visto con mucha sorpresa dos aspectos. Un candidato de la oposición dona, casualmente, y ahí quiero entrar ya directamente en materia, unas ambulancias a alcaldías. Usted fue alcalde. Hemos visto que alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana, para ser específicos y responsables, han rechazado este aporte. Usted como alcalde de 14 años, Roberto, ¿ustedes están en la necesidad de tener una ambulancia? ¿Cumplen con esos requisitos las alcaldías? Siempre las hemos tenido las ambulancias. Siempre he dicho, la alcaldía o el ayuntamiento es la institución más cercana a la gente. Es donde la gente primero acude. Esa es su alcaldía. Por lo tanto, tener usted 1, 2, 3 ambulancias, usted siempre va a rendir un beneficio a su comunidad. Primero, por varias razones, don Luis, y hay que entenderla. Las alcaldías tienen, en su inmensa mayoría, no voy a decir todas, digamos, aquella alcaldía de mayor nivel, de mayores presupuestos, tienen 2 direcciones que son esenciales. Una es la Dirección de Servicios Sociales.
los servicios sociales, las ayudas que se prestan a envejecientes, a personas, digamos, con condiciones especiales, pero también existe la del desarrollo humano, que es la que se vincula directamente con las juntas de vecinos, los grupos comunitarios, las asociaciones. Usted tiene una estructura que es poderosa en sus manos, usted en su calidad de alcalde. Entonces, ¿cómo usted les responde a esas juntas de vecinos que van a esa dirección a solicitar una ambulancia porque tienen una emergencia y usted no la tiene? Entonces, independientemente de que en este momento los hospitales están brindando un servicio, pero la gente hay que llevarlo. Claro. La gente hay que llevarlo desde los barrios. No es verdad que un hospital tiene más relaciones ni más vínculos que una alcaldía con una comunidad. Entonces, rechazar una ambulancia, a mí me pareció esto un tema de carácter político, porque es un candidato de la oposición, se la vamos a rechazar. ¿Por qué? Los diputados, muchos de ellos tienen ambulancias, los senadores tienen ambulancias. ¿Por qué lo tienen? Entonces, ellos deberían entregarles esas ambulancias a los hospitales, la tienen porque como son líderes en sus comunidades, inmediatamente y tienen sus oficinas, esas comunidades necesitan una ambulancia, van a la oficina del diputado o van a la oficina del senador y le brindan una diversidad de servicios. Entonces yo pienso que rechazarlo fue un tema que para mí tuvo un ribete político demasiado grande y que en este momento nosotros no debemos mirar esto de la perspectiva política, sino cómo vamos a ayudar, cómo vamos a servir. Don Roberto, aunque usted tome esa ambulancia, perdón, don Luis, aunque usted la tome, usted hoy brinde el servicio y mañana si usted quiere ofrecérsela a una fundación, usted se la ofrece. Claro. Si usted quiere ofrecérsela a quien usted quiera, pero ahora mismo todas las alcaldías necesitan tener sus equipos para ser autosuficientes en esta demanda que tiene la población. Don Roberto, una de las grandes cuestionantes que yo me hago o a la alcaldía actual es el manejo de los mercados por la naturaleza de los mercados en la capital. ¿Cómo usted evalúa el manejo que se le ha dado? Hemos visto aglomeraciones. ¿Se pudiera hacer algo, don Roberto, planificado desde una alcaldía referente a esos mercados o se debiera? Evidentemente que sí, evidentemente que sí. Mire, cerrar un mercado por cerrarlo, eso habría que ver el impacto. Cuando usted cierra, por ejemplo, el mercado nuevo de la Avenida Duarte, usted le está generando una afectación a la Ciénega, a Capotillo, a Villas Agrícolas, a la Sursa, a una serie de barrios que tienen una población, una densidad poblacional muy alta. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer? Usted confina ese mercado, ¿verdad? Pero usted establece un programa para que esas familias puedan ir a comprar. En el sentido, bueno, vamos a permitir que de tal hora a tal hora entren tantas personas. Por decir, hay 1000 posibilidades y 1000 variables que usted puede implementar sin la necesidad de tener que cerrar 100% el mercado. Usted puede ponerlo hasta una hora determinada. Es más, usted va en horas de la tarde al mercado y usted ve que el movimiento es relativamente mínimo en el mercado, porque todo se genera en la mañana. Usted vivió muy de cerca esos mercados. ¿Qué significa para esas comunidades, don Roberto, el cierre total de un mercado de esos? ¿Qué pudiera significar? Bueno, en términos económicos, mucho, porque muchas de esas familias viven de esos mercados. Pero amén a esto, muchas de esas familias comen por esos mercados. Es decir, ahí se producen una serie de situaciones que hay que conocerlas. Hay gente, por ejemplo, que no le compra un plátano entero, sino esos racimos de plátano, esos plátanos que se parten, los mercaderes los venden y venden los pedazos de plátano. Y hay familias de situaciones tan extremas, que viven en extrema pobreza, que lo que hacen es que te dicen, dame 7 pedazos de plátano. Que quizás cuesta el precio de un plátano. Que quizás cuesta el precio de un plátano. De un plátano. Entonces, o dame un repollo de eso que tú tienes dañado. Le quitan toda la parte dañada y le venden una pequeña porción. Esas familias viven de eso. Entonces, se le genera una gran afectación. Por eso digo que hay que conocer a profundidad la dinámica
sociológica de estos barrios para uno entender a la hora de tomar una decisión el nivel de afectación que se puede generar o no. Lógico, aquí estamos evitando la propagación de una pandemia. Eso lo entendemos. Ahora, usted puede buscar alternativas para que no se le produzca ese nivel de afectación, de que se puedan contaminar, pero a la vez usted le deja un resquicio para que ellos puedan subsistir. Don Roberto, con usted hay que hablar muchos temas y en estos minutos finales no es verdad que yo voy a dejar de tocar algunos aspectos de la vida, no de política per se, sino de la vida política. Okay. Su evaluación rapidita del proceso pasado, donde una gran cantidad de alcaldes perdieron, un partido ganó muchos alcaldes que no tenía. Su evaluación de ese proceso. Mire, yo pienso que la población estaba demandando, yo pienso que tuvimos candidatos. Cuando digo tuvimos candidatos, me refiero a todos los candidatos sin partido alguno. Sin dirigirme a ningún partido en especial, que sus propuestas fueron creíbles, otras que fueron propuestas muy contradictorias, y por lo tanto la gente hizo una evaluación de esas propuestas y escogió lo que mejor entendía que le podía ser útil a los diferentes territorios. Vamos a apostar a que esos alcaldes les vaya bien, que puedan implementar sus programas. Lamentablemente asumen en situaciones de extrema complejidad en medio de una pandemia. Tendrán que ser muy creativos, muchos de ellos incluso hasta cambiar en una primera fase el programa que llevaban para concentrarse en dar apoyo a las comunidades que dirigen, puesto que este es un caso, un periodo de excepción que vive la República Dominicana y que vive el mundo. Por lo tanto, los alcaldes electos deben ser muy creativos en este momento, porque no se trata de usted asumir lograr, punto, ¿no? No, porque no se trata de usted llevar gente a un parque, todo lo contrario. Es que no se le vayan a contaminar. Usted no puede llevar gente masivamente a un mercado. Usted tiene que ingeniarse de cómo mantener ese mercado funcionando sin que le genere ese nivel de afectación. Entonces, usted tiene que ser muy creativo para eso. Se pospusieron las elecciones para el 5 de julio. ¿Usted cree en su convicción que al 5 de julio podríamos ya estar preparados? ¿Cómo va la cosa? Mire, va a depender mucho de que las medidas que se han tomado desde el gobierno puedan arrojar los resultados que se esperan. Todavía no podemos hacer una evaluación y vamos a decir si vamos a estar 100% bien de aquí a esa fecha. Ahora, tanto el licenciado Luis Abinader como el doctor Leonel Fernández y otros dirigentes importantes del país han hecho un llamado al presidente de la República para que se produzca una reunión de todo el liderazgo nacional, empresarial, comercial, comunitario, porque este momento se necesita legitimar las cosas que se están haciendo, recibir ideas de otros sectores también, porque este no es un tema exclusivo del gobierno de la República Dominicana. Este es un tema que nos concierne a todos y todos los actores políticos de alguna manera tienen mucho que aportar en este momento. Por lo tanto, yo creo que se hace urgente que ese diálogo entre los principales actores del país, políticos, empresariales, comerciantes, religiosos, se produzca para que todo lo que se haga sea verdaderamente legitimado y pueda surtir el efecto que nosotros esperamos y estar preparados para las elecciones. Don Roberto, pasado todo este tema de pandemia, de proceso, hay un certamen electoral que habrá que llevarse, sea 5 de julio, como le pregunté, o sea más adelante. Y usted es un ícono en la política en el Distrito Nacional. Usted hizo en política lo que ningún alcalde había logrado. Es decir, usted tiene una plataforma muy concreta en el Distrito Nacional. ¿Veremos a Roberto Salcedo accionar cuando todo esto pase? ¿Veremos tomar una decisión política de cara a la sociedad y al nuevo proceso?
Por supuesto que sí, yo soy un ente político y por lo tanto no puedo estar al margen de lo que ocurre en la República Dominicana. Yo estaré involucrado en el proceso venidero. Claro que sí, lo haré con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, con mucho respeto hacia los actores políticos. Yo pienso que la política hoy en día debe fundamentarse en las ideas, en las propuestas, y no en la agresión verbal, en la descalificación, que es lo que nosotros tradicionalmente solemos hacer, descalificar al otro porque no está de acuerdo con nuestras ideas. Yo creo que no es de eso que se trata. Y más aún, cómo va a quedar la República Dominicana después de esta pandemia. Yo creo que el liderazgo nacional debe colocarse por encima de esas diatribas y comenzar a pensar en el país que tenemos que rescatar una vez pueda ser controlada esta pandemia. Don Roberto, yo quiero usar su experiencia ya finalmente en un minutito para que nos les mande desde Precisando un mensaje a esa sociedad que hoy lo está viendo. Mire, lo importante es apoyar las medidas que las autoridades nos están imponiendo, no por gusto, sino por las circunstancias. Me apena ver cómo personas desaprensivas, aún teniendo un mandato a la población de un toque de queda que no se está haciendo porque es simpático, sino se está haciendo precisamente para salvaguardar la vida de los dominicanos. Hay personas desaprensivas que están jugando con esto. Entonces, yo pienso que aquí también las autoridades deben ser creativas y no dejarse poner de relajo de grupitos de inconscientes que, sabiendo que a partir de las 5 no pueden salir, lo hacen de manera exprofeso, como una manera de provocar. Claro. Yo creo que aquí debe haber una política mucho más rígida, mucho más fuerte, mucho más contundente de respuesta hacia esta gente que le está faltando no solo el respeto a las autoridades, sino que le está faltando el respeto a la población misma. Porque cuando usted sale, cuando le han dicho que no puede salir y usted lo hace, usted está poniendo en riesgo a muchos dominicanos, a muchas familias. Y por lo tanto, aquí el carácter de las autoridades tiene que imponerse. Bueno, yo creo que todo está dicho, don Roberto. Muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar en esta cuarentena. Don Luis, yo feliz de haber conversado con usted en Precisando, reiterarle que siempre estoy muy abierto a conversar con usted, hablaba y que por lo tanto nos brinda siempre preguntas que nos permiten aclarar algunas cosas y a nosotros explayarnos en algunos temas que también nos conciernen. Muchas gracias, mi querido don Roberto. A usted. Con nosotros estuvo don Roberto Salcedo, exalcalde del distrito, brindando importantes informaciones en este momento que lo amerita. Ustedes, gracias por haber estado con nosotros este lunes en Precisando y nos encontramos mañana. Bye bye.